Encrucijada Regional. Diálogo, debate colaborativo, temas importantes estratégicos de la región, miradas técnicas, temas, energía, economía, salmonicultura y pesca, desarrollo antártico, educación, pensiones, COVID, turismo, cambio climático, cultura e identidad regional, obras públicas, riesgos naturales, medio ambiente, vivienda. Conduce Manuel José Correa, economista. Y Salvador Arambur, geólogo. Muy buenos días amigos, aquí estamos nuevamente en Encrucijada Regional, ya terminando el mes de octubre, nuestro capítulo, no sé, 14º, por ahí vamos andando, se van acumulando los temas, muy entretenido, todo lo que hemos ido abordando y que usted lo puede, ¿no es cierto?, encontrar en YouTube, ya saldrán todas las explicaciones ahí. Pero bueno, vamos avanzando y entrando en la recta final del año. Salvador, ¿cómo estás? Bien, y hoy día con un gran invitado además, así que estoy seguro que va a ser un programa interesante, una buena conversación. Nos costó tenerlo acá porque las agendas son complicadas. Sí, pero es realmente un honor tener al invitado de hoy, ¿cierto? Alejandro Kosanovic. Honorable senador de la República, compañero de curso además. Así que Alejandro, gracias por acompañarnos, realmente un honor tenerte acá. Gracias por lo de gran invitado. Bueno, primero que nada, gusto saludarlo, encantado de estar en el programa, un saludo a todos los magallánicos que ven el programa y bueno, acá estamos. Sí, pues no, qué bueno tenerte acá, Alejandro. La verdad que teníamos hace rato ganas de conversar contigo y justamente los temas que son relevantes para la región y para el país, pero como en tu calidad de senador, una pregunta así muy básica. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está el Senado? ¿Cómo está la cosa política, ¿no es cierto?, en el norte del país? Bueno, mira, en el Senado la verdad que hay un poco de diferencia con la Cámara de Diputados, que es un poco más revoltosa. El Senado es bastante equilibrado y la verdad que a pesar de haber diferencias hay un comportamiento bien cordial entre los diferentes sectores. Pero es un tema que hoy día lamentablemente están todos preocupados de la nueva Constitución y no están preocupados de los problemas de la gente, que es una de las cosas que a mí siempre me ha molestado porque llevamos 4 años del estallido social y no tenemos ni una papa pelada. Justamente. De hecho, ayer salió un artículo en el Mercurio con este tema de que todos los problemas se han acentuado en 4 años y no se han solucionado. Claro, y eso es evidente, se ve que la atención en todo sentido de la gente está puesta en temas que son, no sé, quizás uno que lo ve desde un punto de vista más menos político, son temas que no son tan relevantes, a la gente no le preocupa tanto de la Constitución, o yo no sé si no le preocupa o ya estamos todos medio cabreados tanto tiempo, ¿no es cierto?, que Constitución nueva, que vieja, que los cambios, que los expertos. Sí, lo que pasa, lo que yo creo que, a ver, la gente en el tiempo del octubrismo, del 2019 y 2020, aunque ahí nos agarró la pandemia, claro, pisó el palito y de que creyendo que las mejoras o la piedra de tope de desarrollo de nuestro país era la Constitución. Y después, obviamente, que con el andar y la madurez y el peso de la realidad. Madurez, yo creo que ese es el tema, la maduración del problema. La maduración del problema, a la gente se le hizo evidente, ¿no es cierto?, de que realmente los temas importantes, los que les atañe y los que les permite o no tener una mejor vía, no pasaban por la Constitución. De hecho, la verdad que la Constitución fue un carro que nos permitió el progreso. Y no lo contrario, como lo dijeron los que hoy día están en el gobierno. Entonces la gente obviamente hoy en día está cansada, pero sí o sí en 2 meses, menos de 2 meses tenemos que ir a votar por el tema constitucional. Mira, ya que estamos y nos metimos de lleno un poco en el tema de la Constitución,
La Constitución fue el mono de paja que la clase política creó para endosarle todos sus errores de los últimos 30 y tantos años. Cuando la gente salió a protestar, canalizada un poco por la extrema izquierda, pero había un descontento de la clase media bien grande, que yo creo que ahora es mayor que hace 4 años. Lo único que ahora no tenemos nadie que canalice ese tema, así que puede haber un movimiento espontáneo de repente. Había que echarle la culpa a alguien de lo que no habían hecho. ¿Y a quién le culpaba? No era culpa nuestra, era la culpa de la Constitución. Entonces la Constitución es el chivo expiatorio para pagar todas las culpas. Pero no es el problema. Por eso yo el otro día en una entrevista yo le dije que la Constitución está resolviendo el problema equivocado. Si ese no es el problema, estamos resolviendo el problema de la clase política y quizás de cierta élite, pero no estamos resolviendo el problema de la gente. No hemos resuelto el problema de la jubilación, no hemos resuelto el problema de la vivienda, no hemos resuelto el problema de la educación, no hemos resuelto el problema de la salud. En Chile faltan 10.000 médicos. Yo siempre digo, yo soy ingeniero y soy ingeniero manejando taxi. Yo cuando veo a un médico manejando taxi estamos de juego los médicos. Si un médico tiene que ir por 10.000 pesos a la casa, podríamos parar los problemas antes. Lo que pasa es que el colegio médico es un no sé cuál es un poder que en el fondo te frena la creación de más médicos y te dice cuántos médicos tiene que haber. Por eso es que el Estado en ciertas cosas tiene que intervenir y en la educación tiene que intervenir, pero intervenir para bien, no para mal. Sí. Bueno, tú has mencionado algunas áreas muy sensibles. El tema de la que es súper importante, el tema de la seguridad, del orden público. Oye, hay un lugar en Chile, en Temucuy, que no entra la policía y no entra nadie. Pero entonces, más grave que eso, Alejandro, es gravísimo que exista un territorio liberado de alguna manera en Chile, pero yo no sé si, y me temo que no es un tema de que la televisión muestre o las noticias muestren tanta delincuencia como hay. Efectivamente hay un aumento de la delincuencia, de asaltos, de secuestros. De crímenes graves. Hace un par de días veía en la prensa que la ministra del Interior se felicitaba porque habían liberado a un chico que había estado secuestrado. O sea, cuando llegamos a ese extremo, ¿cierto? En que qué bueno que lo liberaron, ¿no es cierto? Qué bueno que fue, no sé si rescatado o liberado, desconozco el detalle. Sí. Pero lo que me sorprendió, digamos, me espantó más bien, porque es que lo vi con estupor, es la banalización del hecho. O sea, qué bueno, mira, qué suerte que lo liberaron, qué bueno que no pasó a mayores. Esa cuestión debiese ser escándalo nacional, o sea, que secuestren a alguien. Es que ya aceptamos la situación, claro, ya se regulariza una situación extrema. A acostumbrar. Sí. Pero hay una cosa que señaló Alejandro, tú Alejandro mencionaste por lo menos 5 áreas muy, muy sensibles. Dijiste las pensiones no se resuelven, y hay que acordarse que creo que el 2008 fue cuando ya teníamos el informe de la Comisión Bravo, o sea, llevamos 15 años. Pero hay un tema, pero ¿por qué la gente está molesta? La gente está molesta porque en los últimos 35 o 40 años todos los cambios de la AFP fueron hechos a favor de la AFP y contra los ahorrantes, y más encima financiaban las campañas políticas, y cuando perdía un político le daban puesto en un directorio de la empresa, directorios que son de todos los chilenos. Sí. Y en el fondo tú te das cuenta que en vez de hacer cambios que había que ir aumentando el 1% hasta llegar a un 20%, que podríamos haberlo hecho, había que poner el cobro de administración fijo, una pequeña parte para pagar los gastos de administración y el resto en función de la rentabilidad. Habría que ir haciendo cambios porque esto era un forte que había que irlo arreglando, y hoy día terminamos con una carretilla. Sí. Pero tú señalaste las pensiones, señalaste, por ejemplo, la educación, y lo hemos discutido acá, que hemos tenido 2 programas ya dedicados a la educación, como por ejemplo el CIMSE ha decaído en el último tiempo. Señalaste la salud. La educación y ese tema por la falta de disciplina en los colegios públicos, y en el fondo nadie pone orden. ¿Por qué un colegio privado tiene que funcionar y el público no funciona? Hay un problema de administración. Cometimos errores como inventar el estatuto docente cuando lo hizo Lago, que hasta el Lago reconoció que fue un error, porque la idea era usar las leyes laborales tradicionales en la administración de la educación.
tenemos un directorio de la Cormupa que no tiene responsabilidades. El directorio debería ser pagado y tener responsabilidades sobre sus bienes de lo que hacen. No, absolutamente. Y tenemos, mencionaste salud que no es cierto, que también el resultado hospitalario, que es un indicador de la salud, ha empeorado. Sabemos que tenemos tremendas listas de espera. Bueno, hemos tenido también paros y un montón de manifestaciones en el último tiempo. La seguridad, que está muy claro, o sea, es un desastre. O sea, yo el otro día que viajé a Santiago, te lo conté, no sé, entonces Salvador, no te lo había contado a ti, Alejandro, pero pasé por Santiago un día que salí con el auto al pueblo de los dominicos, y cuando salí del pueblo de los dominicos ya me habían robado los espejos. Así que mis horas en auto por Santiago, al tiro fui vacunado. Pero hay un deterioro, y obviamente que yo creo y estoy convencido, y mirando los resultados económicos, hoy son peores que los de hace 4 años atrás, y eso lo está reflejando. Por eso quiero hacer este puente, porque por ejemplo supimos hace un día atrás que ¿no es cierto?, Standard & Poor's le bajó la clasificación, por decirlo, de riesgo a Chile. Para que la gente entienda su casa, eso significa que las empresas o los bancos ahora les va a ser más caro, ¿no es cierto?, o más difícil obtener crédito, por ejemplo, en el mercado internacional. Sí, es un país más riesgoso. Es un país más riesgoso, y por lo tanto hay una prima por riesgo. Los créditos van a ser más caros. Entonces, y hoy en día también los economistas están de alguna manera diciendo, bueno, tenemos que cerrar la incertidumbre. Y ahí está el tema que también se conversa en el Congreso, que es el pacto fiscal. ¿Ya? ¿Cómo estás viendo eso? Porque yo, por lo menos, no soy una persona que es favorable al aumento de los impuestos, pero sí creo que hay que ordenar mejor el sistema tributario, sobre todo generar incentivos a la inversión, que hoy en día la inversión está parada, y lo otro que es el tema de la modernización del Estado, o sea, hacer el Estado más eficiente. Ahí tocaste el tema. Mira, yo estoy en contra de subir los impuestos. Yo creo que incluso hay que reestudiar y simplificar los impuestos. El problema que hay es que cuando un gobierno asume y dice, oye, quiero más plata, oye, tú tenés que administrar el país con la plata que hay. ¿Cómo venía a pedir más plata? Pues si el gobierno anterior a lo mejor con más plata hubieras hecho más cosas. Entonces, no es dándote plata, a lo mejor se produce un desequilibrio entre las administraciones de gobierno. Tú tienes que administrar con lo que hay. Y acá tenemos un tema que tú tocaste que es súper grave, que es la modernización del Estado. El Estado es inoperante. A mí me tocó ver los proyectos que se hacen en el CORE, todos mal hechos, proyectos que no tienen ni una razón de ser, como estábamos haciendo el paso del sobrenivel, que era una locura, iba a costar como 30.000 millones de pesos, cuando el hospital costó 50.000. Oye, cuando eso se soluciona, imagínate eso, es pura arena. Hacer un edificio en la arena es una locura, si lo que había que hacer era una rotonda, y que la rotonda te genera la distribución y te genera el frenado del tema. De hecho, la rotonda está casi hecha, habría que... Pero ponle semáforo por último, digamos, pero yo creo que el semáforo te puede habilitar otra entrada, la famosa entrada, ¿no es cierto?, la circunvalación por hay mil soluciones más fáciles y va desagotando. Pero hay una pérdida de visión y de parte del Estado y de visión de futuro. Invertimos en pura estupideces que no tienen ningún sentido, y lo que hay que invertir no se invierte. Entonces hay una parte que anda perdida. Y la falta de proyectos. El otro día algo lo conversábamos también. Tú ves con Jota, cuando estuvo Jota Miranda. Juan Francisco Miranda, que también estuvo con nosotros. Sí, lo vi en un programa. Claro, no hay proyectos de inversión, digamos, lo que hay es gasto. Pero ¿dónde está la inversión que tiene que hacer el Estado, ¿no es cierto?, para posibilitar, gestionar el desarrollo? Que habilite. Oye, porque la pega lo tienen que hacer los privados, pero el Estado tiene que ser un facilitador. Oye, el camino a Puerto William, que es súper importante, que te genera el camino a Cabo Froward y más allá de Cabo Froward, que te podría ganar un día de turismo y un día de hotel, un día de taxi, un día de restaurante acá en Punta Arenas, porque podríamos vender el inicio del continente americano y no lo vendemos. Los grandes proyectos que hay hoy día en carpeta son básicamente reposición de infraestructura. Eso no es inversión, eso es gasto. Eso no te va a cambiar el desarrollo. Igual que con el tema, estamos con el centro antártico. Si el centro antártico no es importante,
Lo importante es tener una pista con descongelamiento eléctrico en Punta Arenas, una pista de 3.000 metros en Puerto William con descongelamiento eléctrico, con aproximación de 3D, que es un tema que se puede desarrollar. En la Antártica, una pista de 2.400 metros pavimentada y con descongelamiento eléctrico, y con eso tú tienes la llave de entrada a la Antártica y te vienen a construir los edificios. Es cierto. El otro día alguien en la reunión esta de empresarios que hubo hace un par de semanas, alguien me decía que el problema es que lo que nosotros hacemos es muellecitos y lo que necesitamos son puertos. Sí, claro. Y va por ahí, digamos, y es la diferencia que vemos con el desarrollo de Argentina. Y uno puede hablar mucho, ¿no es cierto?, de cómo se maneja la macroeconomía, ¿no es cierto?, y los líos que tienen, que son terribles, pero el desarrollo que han logrado para las zonas extremas, que ya no son tanto, ¿no es cierto?, comparado con el desarrollo que tenemos nosotros en Magallanes, es un mundo de diferencia. Sí, sí. Bueno, mira. Bueno, ellos hicieron su pista ahí, unieron 3 islas, 2 o 3 islas, la unieron y tienen su pista de 3.000 metros, y cuando la inauguraron trajeron al Concordia, aterrizó y todo. Claro, y un puerto en Ushuaia, ¿no es cierto?, donde puede aterrizar, digo, atracar el Queen Elizabeth. Claro. Bueno, Alejandro, la verdad que me había compartido, nos compartió en algún lugar una noticia de Ushuaia que mostraba la tasa de ocupación del último fin de semana largo del 88%. Imagínate. ¿Ya? En cambio, digámoslo, estamos, bueno, este programa, vamos a ser honestos, está siendo grabado, va a salir unos días más, va a salir el día creo que 29 de octubre, domingo, pero la verdad que a esta fecha, que es la día 20, recién tenemos un buque recalando en Natales. Yo estoy impresionado porque vamos como con un mes de atraso de buques de turismo que no están llegando. El año pasado incluso fue más activo, pero ahora estamos como partiendo más tarde, y lo que uno ve al caminar por lo menos por las calles de Punta Arenas es que no se ve mucho turista. O sea, yo espero que lleguen, pero no se ve tanto. Está empezando a llegar, pero sí, flojito. Se ve goteo, pero ¿sabes cuál es el problema? Es que yo creo que la temporada no se viene tan mala, digamos, parece. Yo lo veo, digamos, con los viajeros en moto, básicamente, ¿no es cierto?, que llegan ahí al local, pero el problema es qué es lo que les estamos ofreciendo, ¿no es cierto? ¿Qué atractivo real tiene Punta Arenas para un turista? Ahí es donde falta la visión, ¿cierto? Tú lo comentabas recién, un camino que te permita llegar al extremo sur del continente, ¿no es cierto? Un camino que te permita unir Magallanes con Isla Navarino. Claro, tú dices, mira, hay un proyectito por ahí, el CMT está haciendo una labor fantástica. ¿Qué es lo que le permiten hacer? Pero trabajando, tuve la oportunidad de visitarlo hace un tiempo, genial, pero tienen 3 camiones, ¿no es cierto?, y 2 para la mecánica. Se sacan la mugre trabajando, pero a ese ritmo, a Allende Gaya no vamos a llegar antes de 10 años. De hecho, yo presenté un proyecto, una carta que le envié a la ministra para que acelere ese tema, porque ellos trabajan 20 días y descansan 10, debería haber otro turno, y en el día debería haber un turno más, porque trabajan 8 horas y podría trabajar otro turno 8 horas. Por lo tanto, podríamos acelerar mucho ese camino que es clave para el desarrollo. Clave, y entre medio tienen la mala fortuna de encontrar, no sé, un conchal o un conchal al otro lado de la cordillera y para todo, digamos. Para todo. Yo igual visité la obra este año. ¿Europa no podría desarrollarse? Bueno, lamentablemente acá se aprobó, no estaba yo, pero se aprobó una ley medioambiental que es una locura y tiene parado todos los proyectos de desarrollo en Chile y estamos fritos. Yo creo que esa ley fue un tremendo error y un golazo que metió la extrema izquierda, que está paralizando todos los proyectos de desarrollo. Mira lo que nos está pasando con la principal industria que tenemos hoy en día, que es la salmonicultura, que es el 23-24% del PIB, y yo he hecho cálculo y debería ser el 70%, si no se le pusiera problemas y no se trabajara esta industria. Nosotros somos la región más grande con el borde costero, y en el fondo acá hay que entender que la industria de la oveja llegó acá por las estepas magallánicas, esa era nuestra ventaja comparativa. Y la industria del salmón llegó por nuestros canales y fiordos, esa es nuestra ventaja comparativa. Claro.
Si las cosas no aparecen porque sí, nomás tienen que haber ventajas que te favorecen en la instalación. Y la ganadería ovina en una época llegó a ser el año 1900 el 70% del PIB. Por eso tenemos todos estos edificios antiguos y todo el tema. Hoy día no es más del 3, 4%. Y la salmonicultura va en el 23%, es más grande que el turismo. El turismo antes de la pandemia era de 16%. Por lo tanto, es una tremenda industria y que hay que integrarla con la industria del turismo. De repente hay que tener en los centros lugares para que vayan turistas a alojar, a pescar a los ríos. Tú puedes hacer como hoteles, la arquitectura hay que cuidarla. Pero no puedes. Tú sabes, el otro día estuve hablando la oportunidad de hablar con los gerentes de empresas salmoneras. Me decían que habían considerado esa alternativa de usar la infraestructura que tienen para llevar turismo, que sería fantástico. Y no se puede porque el uso declarado de esas instalaciones, ¿no es cierto?, no le permite cambiar para recibir turistas o para darle un fin distinto. Bueno, entonces ahí es donde caemos en por eso no hemos llegado a la luna, porque no estamos invadiendo algún país por ahí. Claro, es terrible y creo que lo hablamos alguna vez. La falta, a mí me hace mucho ruido, el porcentaje de gente de magallánicos que no conoce Magallanes es enorme, ¿cierto? Sí. La gran mayoría de los habitantes de Punta Arenas no conocen ni Fuerte Bulnes. Entonces cuando tú le hablas de cuál es el impacto que genera tal o cual actividad, sea los salmoneros, ¿no es cierto?, sea el hidrógeno, sea cualquiera. Si tú no has tenido oportunidad de conocer tu territorio, de darte una idea de cuál es la escala, cuál es el impacto real que una actividad genera, mal puedes conversar sobre eso, mal puedes generar una discusión. Entonces, claro, ahí hacen pasto fértil, ¿no es cierto?, todas estas declaraciones demoníacas, no que el carbón va a destruir Isla Riesco, ¿no es cierto?, no que la salmonicultura está matando la fauna magallánica. Claro. Oye, son derechamente pelotudeces, hay que decirlo así con todos sus nombres. Sí, porque, por ejemplo, para ejemplificarlo, por ejemplo, en los ataques a la industria salmonera se dice, bueno, por los escapes, ¿no es cierto?, claro, que el salmón atlántico deja las coas, y por ser obviamente una especie exótica. Pero no hay ninguna prueba científica de que este tipo de salmón se reproduzca en estas aguas. Entonces, por lo tanto, no viene a ser esa voracidad que se plantea, y ahí se van generando mitos que obviamente van coartando finalmente el desarrollo, y lo conversábamos el otro día también acá en el programa. Vemos que hoy en día plantas pesqueras se están cerrando. Yo me impresioné al saber que Álvarez y Álvarez en Natales, una planta de millones de dólares, ya no estaba operando. Entonces, y yo estaba ahí y fui invitado por los Álvarez, los hermanos, y me puse, como se dice, la cotona y estuve procesando ahí, maquilando, y era una planta pero de lujo, y por lo menos 200 trabajadores ahí como por turno, y ya no están. Entonces es para preocuparse. Bueno, mira, si todo esto, volvemos a lo mismo, acá hay errores que se cometieron en los últimos 30, 35 años. Por eso una de las cosas que yo digo, y se lo he planteado a varios líderes del sector mío, digamos, es que la clase política, en especial la centro derecha, tiene que hacer un mea culpa. Acá se hicieron cosas súper bien, buenas, pero se hicieron cosas incorrectas. Por eso la gente está molesta. La gente no es que quiera un gobierno estatista, no, votaron por este gobierno actual como un voto protesta contra la clase política tradicional. Y eso hay que tenerlo claro, pero la clase política tradicional no lo entiende todavía el tema. No hace la reflexión. Es cierto. Oye, ¿por qué está pasando? Está pasando porque hay un voto contra la clase política tradicional que tiene que hacer un mea culpa. Tiene que decir, oye, sí, hicimos cosas buenas, pero también hicimos cosas que no estaban bien hechas. Y no lo hacen, y tampoco corrigen lo que está mal, sino que sigue todo igual. Y nos metemos en la Constitución y todo el tema, y le damos, pero todo sigue igual. Entonces la gente está
acumulando una Yo me temo que, ¿no es cierto?, en 2 meses menos tenemos, ¿no es cierto?, el plebiscito el día 17 de diciembre, y que, a ver, no voy a entrar en el tema político de hoy en contra o a favor, pero sí sé el escenario político que se puede dar, que ganando en contra, el tema constitucional va a seguir en el 2024. No creo. Yo tengo esa impresión, pero lo que sí me queda como claro, por lo menos lo que yo creo, el escenario, es que los problemas de la gente no se van a estar resolviendo, no se van a discutir, porque va a estar la discusión. Yo creo que no se van a resolver en ninguna de las dos alternativas, ganen en contra o ganen en la favor. Mira, yo creo que menos se van a resolver si ganan la prueba. ¿Por qué? Porque de ahí tenemos 3 o 4 años de discusión de la instalación de la nueva Constitución. Bueno, es cierto. En cambio, si sale el rechazo, yo creo que oye, tienen que ponerse las pilas, porque ya no pueden seguir discutiendo vamos a hacer una nueva Constitución, porque si salen con una nueva Constitución, nos linchan a todos. Si la gente está... Pero hay un sector que ya lo declaró, que es el sector de la extrema izquierda, no es relevante la extrema izquierda. Y eso es la incertidumbre que tranca, ¿no es cierto?, la inversión también en el país, y que tiene al mundo económico. Yo creo que la extrema izquierda da lo mismo, que gane la prueba o el rechazo, va a seguir tratando de imponer por las buenas o por las malas su agenda. Así que para mí esa... Mira, hasta hace poco... Oye, no va a ser la Constitución de Pinochet, va a ser la de Kast. Va a ser la de Kast, digamos, y en la práctica va a dar lo mismo. Yo creo que eso es irrelevante. Hasta hace poco, fíjate, yo estaba en ese mismo predicamento, hasta hace un par de días, de que el hecho de que la extrema izquierda declare que va a votar en contra era un buen argumento para votar a favor. Hoy día, francamente, creo que es irrelevante. No sé francamente todavía qué voy a votar, pero ese argumento me parece que es irrelevante, porque va a dar lo mismo. Va a seguir igual tratando de llevar su agenda. Y lo que dice Alejandro a mí me hace mucho sentido, cada día más, de hecho. Claro, quizás tenemos una nueva Constitución, pero el frenazo que puede significar en términos de generar todos los reglamentos para que eso funcione efectivamente, independiente que sea mejor o peor, digamos, pero hay una adecuación legal, pero por el ámbito económico no veo un ajuste tan fuerte. ¿Tú querías mencionar algo? Sí, no, que hay un comentario que salió ayer en el de Mac Colodro, y dice que apuesten a mantener la Constitución de los 4 generales, que bueno, no están así, pero ya refleja la magnitud de la derrota cultural de la izquierda. Sí, claro, es cierto. Tiene en el fondo que no puedan haber hecho una Constitución como querían, que yo no estoy de acuerdo con las constituciones estatistas. Yo soy liberal y amo la libertad, por lo tanto, lo que sí, soy un enemigo acérrimo de la injusticia y de los abusos, que eso fue lo que se nos escapó de control en este país, y que la gente está molesta con eso, muy molesta. Es cierto. Y yo creo que a toos nos molesta. Pero eso no pasa por un cambio de Constitución. No, puedes tener hasta abusos más grandes. Sí. Oye, mira, vamos a seguir conversando todos esos temas, pero yo no quiero que se me escape un tema que se lo comentaba a Salvador tras bambalinas, antes de comenzar el programa, del tema económico, porque me preocupa también que está la discusión, ¿no es cierto?, presupuestaria. Yo me imagino que estás participando, eso se discute en el Senado, en la Cámara de Diputados, y obviamente que la discusión del presupuesto de la nación es muy importante, porque hoy en día el gobierno, su participación es como el 25% del Producto Interno Bruto, así que influye. Pero el gobierno ahí metió, como se dice, un inciso de que pide, ¿no es cierto?, un límite de poder endeudarse hasta $21.000 millones, ¿ya? El próximo año. Pero nos llegó, sí, la estábamos echando de menos, nuestra tablita. Aquí César nos trae la tablita Mar y Tierra. Muchas gracias. Que es nuestro clásico aquí de Encrucijada Regional en el restaurante Yecus. Hay que decirlo, nos han atendido y nos atienden siempre muy bien. Muy bien, muy bien. Así que siempre agradecido de Jaime Yelisic, el dueño de casa, y que nos invita semana a semana al Yecus en Cayo Higgins, donde están todos los restaurantes.
llegando a, ¿cómo se llama? Pedro Montt. A Pedro Montt, siempre Con digo. una linda decoración. Además, Sí. Bien magallánica. Y con el Jacobson, ¿no es cierto?, que es punta de flecha, una palabra... Eso significa, mira. Sí. No sabía. Así Por eso que, tiene una flecha. claro. O, claro, punta de No, piedra, así de... no significa hielo en No, circunstancias. Claro. Bueno, y volviendo al tema, que pide por un... dice, bueno, hay que cumplir con, ¿no es cierto?, el equilibrio fiscal, pero por el otro lado te está pidiendo, ¿no es cierto?, mayor capacidad de endeudamiento, porque obviamente lo que uno proyecta como economista, que incluso los ingresos fiscales pueden caer el próximo año, y entonces están emitiendo bonos soberanos, que en el último, desde junio hasta la fecha, ya son más de 6.500 millones de dólares en bonos soberanos que han emitido, pero son unos bonos especiales que son únicos en el mundo. Esto hay una materia de innovación que tienen que ver con la sostenibilidad de cumplimientos, ¿no es cierto?, de reducción de los gases invernadero CO2, y por otro lado que están relacionados con la agenda de género, donde el cumplimiento tiene que estar que al menos un 40% de los directorios de las empresas que son fiscalizadas o reguladas por la Comisión de Mercado Financiero tienen que tener mujeres, al menos el 40% del directorio tienen que ser mujeres. Y si no se cumple eso de aquí al 2030, tanto los indicadores de emisiones como esta inclusión de la mujer en los directorios de estas empresas, al momento de estar, ¿no es cierto?, pagando a los inversionistas, va a haber un sobreprecio por no incumplimiento. Entonces, lo que yo estoy viendo es que el gobierno está obteniendo recursos hoy para gastarlo en su agenda programática, que podemos estar de acuerdo o no, pero sí comprometiendo algunas cosas que son distintas y que si no las cumplimos, en 10 años más vamos a tener que pagarlo fuertemente. Y te amarran a cambios que no son necesariamente correctos. Oye, Salva, tenemos que invitar a nuestros amigos. Sí, ¿Ya? suscríbanse. Sí, pues. ¿Y dónde? En YouTube. En YouTube ahí aprieten la campanita justo debajo de la pantalla, dice suscribirse, Claro. apretan ahí y quedan suscritos. Acuérdese, en YouTube, Encrucijada Regional, programa de TV, búsquenos ahí, vamos a montar varios programas, véanlo, pero suscríbanse porque así van a poder participar en un concurso que vamos a sortear un fin de semana para 2 completo en el Hotel Martín Gusinde de Puerto Natales. No se la pierdan, un tremendo premio. Síguenos. Suscríbanse. Esa es la otra, que fíjate, es lo que más me preocupa incluso de la nueva Constitución, que hay un avance hacia la famosa Agenda 2030, que es, a mi modo de ver, una agenda empobrecedora, porque te obliga a asumir compromisos que suenan muy bien, que pintan bien, ¿no es cierto? Se venden bien, reducción de emisiones, temas de paridad y cosas por el estilo, pero en la práctica significa amarrarse a una agenda que no es chilena, que es una agenda de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Una agenda de grandes fortunas que están manejando esas ideas. Y nos obliga a nosotros como países chicos a sumarnos a eso. ¿A cambio de qué? A cambio de coartar posibilidades de desarrollo. Y que incluso está metida tu competencia detrás. Absolutamente. Entonces es indignante, digamos, ahí hay una falta de patriotismo derechamente. Bueno, es lo que nos está pasando con la ley medioambiental, que está todo paralizado. Al final tú no vas a poder hacer absolutamente nada. De repente hoy día tenemos 13,2 millones de hectáreas en Magallanes y resulta que el 60% de eso es parque nacional. 60%, o sea, un tiempo más no vamos a poder salir al patio porque es parque nacional. Mira, Esto es una locura. Y que el Estado tampoco ni se hace cargo. ¿Y quién te paga por Peor. tener esto? peor, porque cuando el Estado, ¿no es cierto?, nuestros gobernantes, se vanaglorian de que un determinado capital, ¿no es cierto?, determinadas personas, multimillonarios, vienen y compran un pedazo de terreno de Magallanes para preservarlo, ¿cierto? Eso significa en la práctica para sacarlo de la posibilidad de desarrollo para nosotros, ¿cierto? Le estamos entregando gratuitamente parte de nuestro territorio para que
Otro diga, mira, sí, tengo una parcelita, ¿no es cierto?, de varias miles de hectáreas o millones de hectáreas en algunos casos, en la Patagonia. ¿A cambio de qué? ¿Cierto? ¿A cambio de qué? ¿Qué ganamos nosotros, los patagones, con eso? Cero. Oye, Nosotros no ganamos, perdemos. Eso es gravísimo. Es contradictorio porque tú acá en el sector urbano, tú tienes una parcela o un terreno y no tienes nada construido y te suben las contribuciones. Claro. Para que tú te obligan a hacer algo. Exactamente. Y resulta que estos tienen miles y millones de hectáreas, las compran para no hacer nada y nadie los obliga a hacer algo. Claro. Claro. No solo nos los obligan, se felicitan. Oye, mira, tal persona, que son la gente de dueños de Patagonia, justamente, ¿no es cierto? La viuda de Tompkins. Oye, ¿Qué es genial lo que que tenga está mucho pasando plata, con el pero parque? Quieren hacer un parque acá en Curus de Provo, que es una locura. Claro. Oye, y lo peor de todo, que nosotros, Chile, como país, genera el 0,26% del CO2 mundial. Y nosotros nos queremos echar encima la mochila de todo el CO2 del Exactamente, mundo. y ser pionero en muchas cosas. Mira, está- Como está- esta Entonces, visión oye, si de este soberano. problema es de Estados Unidos, de China, de Europa, ellos son los que ni siquiera. progresaron. Ahí hay una gran mentira. Porque sin perjuicio de que es importante cuidar el medio ambiente, es importante reducir nuestras emisiones, ¿no es cierto? Justamente para que tener la posibilidad de vivir mejor, ¿no es cierto? De tener combustiones más limpias, todo eso está genial, está muy bueno. Pero hay que ponerlo en escala. ¿Tú sabes cuánto es el contenido de CO2 en la atmósfera? No recuerdo la cifra. A ver, tiene un número. ¿Cuál es el porcentaje de CO2 en la atmósfera? No, es un porcentaje bajísimo. ¿Cuánto? Yo lo sabía, pero ahora no me acuerdo. Tal vez menos del 1. 0,04%. Ya. 0,04%. ¿Cuánto de ese porcentaje, cuánto de ese CO2 es emitido por la humanidad? Toda la humanidad. También es de menos de la mitad. ¿Cuánto? No, y tal vez, ¿sabes qué? Con tu cara ya, me voy a que será el 3%. Es el 3%. Ah, ya. 3%. Podría haber algo Y de ese 3%, el resto es emisiones naturales, de los océanos, erupciones volcánicas, un montón de otras cosas. De ese 3%, Chile produce menos del 1%, menos del 0,5% de hecho. Entonces, condenar nuestro desarrollo, ¿no es cierto?, para reducir nuestras emisiones, mientras al mismo tiempo los que producen más de la mitad de lo que produce la humanidad, que son básicamente dos. China y Estados Unidos. No, India, es el número 2. China e India. Después viene Estados Unidos. No. Digamos, que nosotros reduzcamos a cero nuestras emisiones, a cero. ¿No es cierto? Es No insignificante. mueve el amperímetro, no lo mueve. ¿No es cierto? Entonces, al mismo tiempo, mientras nosotros estamos haciendo esfuerzos que significan derechamente empobrecer al país, ¿no es cierto?, hay otros, los grandes emisores, no solo no están haciendo esfuerzos, están aumentando sus emisiones. Al mismo tiempo que nosotros cerrábamos mini invierno acá, ¿no es cierto? Claro, China claro. construía 50 nuevas centrales térmicas, 50. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, Alemania 2. Claro, ¿de qué estamos hablando? O sea, nos hacemos es un suicidio en defensa propia. Oye, aparte de que hay otro tema, una termoeléctrica tiene una eficiencia térmica del orden de 97%, 98%, la más nueva, y resulta que las plantas que usamos acá, las turbinas y los generadores tienen del orden de 34, 35 Menos. y menos. digamos. Menos. Entonces, claro, digamos, ahí hay un esfuerzo que hacer, ¿te fijas? Sí. Bueno, existe la posibilidad de tener generación térmica mucho más eficiente que la tenemos, sin duda. ¿Y vale la pena hacerlo? Sin duda que vale la pena hacerlo. Mira, Pero enfoquemos nuestros esfuerzos a eso, ¿te fijas? Eso quiero como de alguna manera relevar lo que ustedes están apuntando. O sea, estamos como trabajando como para los otros, para los de afuera, para los que realmente contaminan, pero no estamos haciendo las cosas que realmente se necesitan acá. Por ejemplo, acaban de mencionar, ¿no es cierto?, la poca eficiencia, ¿no es cierto?, de las turbinas o de la generación eléctrica acá local a través de Edelman, que hoy en día es controlada por una empresa china, de hecho.
pero no hacemos nada desde lo público como para ver cómo mejoramos nuestra capacidad de instalar, nuestra generación eléctrica, y como que no avanzamos, seguimos haciendo más de lo mismo, pero nos estamos colocando tremendos, queremos cambiar, no sé cómo, pero queremos agarrar como la política, la Agenda 2030 de afuera, sí. y como no decir, sabes que vamos a mejorar y vamos a cambiar lo que tenemos acá, sino que nos estamos colocando simplemente una camisa de fuerza. Sí, claro. Entonces, acá el tema de la basura, otro tema, alguna vez lo hemos conversado, aquí en Magallanes. Que son temas súper domésticos. Sí. Cuando tú ves, por ejemplo, la basura, mira, es un muy buen ejemplo. Tenemos un vertedero que yo creo que cumple bastante pocos estándares ambientales, digamos, de partida, no tiene un geotextil de base, ¿no es cierto? Hay y los percolados pasan para abajo. Pero es lo que hay. Pero cuando la norma sobre la cual se trabaja en el vertedero actual no te permite recibir ni neumáticos, ni baterías, ni aceites. Cosa que uno puede decir, sí, la verdad que está muy bien porque eso te genera más contaminación y todo lo que tú quieras, ¿no es cierto? Y manejo de esos residuos. Perfecto. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos con eso? Claro. Porque ahí las empresas grandes pueden pagar el costo que significa mandar esos residuos, ¿no es cierto? Baterías, aceites, neumáticos, qué sé yo, químicos, a una disposición final, a un vertedero en el norte, ¿no es cierto?, donde sí los pueden recibir. Pero la gran mayoría de los magallánicos no. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos infinidad de vertederos clandestinos, ¿no es cierto? Si tú te vas aquí, no sé, a Pampa Redonda, para arriba, ¿no es cierto?, sales de la ciudad y empiezas a encontrar neumáticos, baterías, colchones, aceites, la cantidad de talleres que tiran sus aceites al desagüe. ¿Por qué? Porque no tienen otra alternativa. Claro, y no nos hacemos cargo de eso. Y no nos hacemos cargo. Entonces, si no partimos por ahí, por casa, con esas cosas chicas, entonces, claro, después podemos hablar grandes declaraciones grandilocuentes, ¿no es cierto? No, mira el cuidado del medio ambiente y la normativa que aquí que allá. Pero, a mí me indigna, a mí me molesta mucho el tema. Pero sobre todo lo que estamos viviendo, si la economía está muy mal y no se ve que se vaya a mejorar. Pero mira la inflación que hay, mira cuando vas al supermercado cómo han subido las cosas. Y este es un tema gravísimo. Yo creo que este tema viene de hace varios años atrás, pero ahora se aceleró. Yo creo que la crisis... Lo que pasa es que se complica. Cuando pregúntenle, seguro nuestros televidentes lo habrán visto en carne propia. Si tú quieres montar cualquier emprendimiento nuevo, cualquier pyme chica, anda a pedir los permisos municipales, ¿no es cierto?, los permisos de salud, si quieres poner, no sé, una cafetería, digamos, o un taller. Son puros problemas. Sí, sí. Puros problemas. Un restaurante puede tomar meses. 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 Si es que te los dan. ¿No es cierto? Entonces, claro, está bien hacer las cosas bien. Hay que hacerlas bien. Pero no hay, y no es un tema de este gobierno, es un tema que ya es cultural. Y aparte que no está en claro lo que te piden. Queda sujeto siempre a la interpretación. Queda sujeto a interpretación, queda sujeto a funcionarios que no se atreven a tomar las decisiones, ¿no es cierto? Funcionarios que además no son medidos en base a una evaluación de desempeño, sino que están ahí porque ya no los pueden sacar, ¿no es cierto? Entonces, está mal pelado el chancho. Es gravísimo porque nos vamos quedando atrás y al mismo momento que nos quedamos atrás, ¿no es cierto?, en un mundo que es cada vez más conectado, más interconectado, la competencia es brutal porque hay muchos países que están cambiando o ya cambiaron, ¿no es cierto?, y dejan de trabajar como trabajamos todavía nosotros. A mí me preocupa este fin de semana, ¿no es cierto?, y cuando en este programa se emita ya vamos a tener los resultados de la elección en Argentina, pero si Argentina logra salir del kirchnerismo, ¿cierto?, que esa es la condición necesaria. Claro, y que es lo más probable. Eso, yo estoy seguro, va a ser un impacto brutal para Chile y para Magallanes, porque nos van a pasar por encima. Y bien por ellos, digamos. La verdad es que genial.
Pero si Argentina desarrolla el tremendo potencial que tiene, nosotros estamos condenados a ser los parientes pobres. ¿No es cierto? Y nos vamos a tener que olvidar para siempre de nuestra etapa de los jaguares de Sudamérica. Yo creo que ya nos la farreamos. Nos farreamos el tema. Nos la farreamos. Sí, bueno, y ahí hay unos temas que son totalmente relacionados con lo que estamos hablando, que vamos a hablar del desarrollo de dos grandes industrias que se hablan que son las industrias del futuro. Son realmente una, acá que nos atañe muy directamente en Magallanes, el hidrógeno verde, ¿ya? Y la otra también por el norte, que es la industria del litio, ¿ya? Entonces ahí hay dos cosas que están sucediendo. Para hacerlo tal vez más breve, en el litio, hace poco se dio los resultados, creo, de una licitación donde se le otorgaba, no sé, como... eso me llamó la atención, no tengo toda la información, por qué es una licitación y por qué una licitación si hay una concesión, pero esto era de una planta china, que se instalaría una empresa china para construir baterías en base a litio. Yo no sé por qué tiene que haber entrado una licitación ahí, pero entiendo que fue más encima por trato directo finalmente, que es algo que hay que ver por qué eso, pero el tema con esta política nacional del litio, lo único que uno está viendo en este minuto que SQM, Sokimich, la empresa que era como la líder en este tema, ha tenido una pérdida de capitalización tremenda. Hoy en día el precio de la acción vale la mitad. Me parece que no se están realizando nuevas inversiones. La producción en Chile se ha ido estancando en sus términos relativos con sus competidores. Por ejemplo, Australia nos pasó por encima, como tú estás diciendo que si Argentina aprende nos pasa por encima, Australia en el litio nos pasó por arriba. Y lo otro que tenemos también la discusión en Magallanes del hidrógeno verde, que esta expectativa que genera, pero no vemos grandes avances y con esto quiero cerrar. Yo conversando con actores de la industria, y estoy hablando de tomadores de decisiones de la industria a nivel mundial, te lo comenté un poquito por ahí, dice justamente, oye, la ministra Maysa Rojas es intratable. Y resulta que tal vez podamos discutir, realmente el hidrógeno es el futuro energético, algunos dicen que no, otros dicen que sí, hay temas ruidos en distintos continentes, sobre todo el europeo, pero lo que sí uno recoge de las empresas de hidrógeno verde es que ellas quisieran avanzar más rápido, pero tienen el problema que el Estado, que el gobierno no les permite avanzar. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro? Yo siempre lo he dicho que el hidrógeno verde es una apuesta a 20 años, 25 años, es una apuesta tecnológica y una apuesta financiera. Y claro que se van a encontrar con problemas. Imagínate que empresas o industrias, digamos, perdón, no es la palabra empresa, industrias que están consolidadas como la salmonera, le ponen problemas, que deberían ser el 70% del PIB y la traban. Hoy en día la salmonera es una industria asfixiada. Que este tema es bueno aclararlo porque la gente no sabe. Todos dicen, oye, tuvieron problemas, multas, cosas. Claro, porque resulta que en el 2016 se cambiaron las densidades de salmones por jaula. Sí. Productos del virus ISA. ¿Y de dónde vino el virus ISA? De Noruega. Cuando nos traía Nova, el gobierno de Chile no revisaba el material genético que ingresaba al país y te metieron el virus porque en Chile hay menos virus y más bacterias y allá hay más virus que bacterias. Y resulta que quedó la crema, bajaron la densidad de salmones por jaula, los salmoneros no se preocuparon del tema porque estaban preocupados del desastre que tenían, y cuando se recuperó la industria se dieron cuenta que no hay dónde expandirse y se van al límite de las concesiones que tienen, al límite de la producción, y de repente se pasan. Porque de repente tienes que calcular la mortandad a veces es menor, etc. No es algo fijo, digamos. Y se exceden en el tema y tampoco tienen lugares para donde expandirse, no te permiten la relocalización de las concesiones que son de bajo tonelaje, porque hoy día necesitas concesiones de 4.000, 5.000 toneladas, no de 1.500 para ser competitivo, no te dan lugar a pedir nuevas concesiones, entonces la industria está asfixiada, no puede crecer y no puede competir. El año 2016 llegamos a estar 40% empatados con Noruega en el mercado mundial, 40 Noruega, 40 Chile. Hoy día Noruega tiene el 36%, Chile tiene el 25-26%. 37% tiene Noruega. Y más encima Noruega dice que va a multiplicar por 5 su producción. Correcto. Entonces, y no vamos a decir que los noruegos andan destruyendo sus mares.
Pero tienen racionalidad, si en el fondo está bien, tenemos que usar la última tecnología, tenemos que desarrollar tecnología, pero acá hay una vergüenza. La Universidad de Magallanes no se involucra, no opina, debería ser la conciencia de la región, no opina de nada, no se involucra en el desarrollo de tecnología. No, porque la UMAG está simplemente, tú sabes, también comprometido con las autoridades actuales de gobierno. Vamos a decirlo como es. No debería ser así. No debería estar comprometido con el futuro de la región, con el presente y futuro, pero está comprometido políticamente con ellos. Pero acá hay un tema que van a tener que pagarlo, yo creo que el gobierno regional y el gobierno nacional va a tener que pagar esta destrucción, porque esto está en cualquier momento va a explotar. Sí. Bueno, tuvimos a la gerenta, ¿no es cierto?, de los salmoneros, de la asociación, y ahí conversamos, o sea, como tú decías, del 2016, que ni siquiera le responden solicitudes de concesiones, y eso se suma a todos los otros problemas que mencionaste. Todos los discursos, o el discurso de la autoridad va derechamente en contra. Es dramático porque, a ver, si hubiese alguna alternativa, uno podría decir, no, mira, sí, la verdad no vale la pena seguir con esta industria, no sé, porque en una de esas... Pero es el esquema como de los océanos azules, que se llama, que es de la destrucción creativa, porque estamos una industria tal vez obsoleta, la estamos reemplazando por una más nueva que genera valor, pero en esta no, estamos solamente destruyendo valor. Claro. Oye, no solo eso, sino hay una falta de visión tremenda. Nosotros estamos explotando la centolla, estamos explotando el erizo, estamos explotando la acción. ¿Y qué hace el Estado o alguien para sembrar todos los canales? Los canales y los fiordos que tenemos es una tremenda piscicultura. Nosotros, una centolla pone 50.000 huevos y un solo huevo llega adulto. ¿Cómo podemos aumentar la probabilidad de que lleguen adultos los huevos? ¿Hasta qué tamaño los podemos cuidar afuera para sembrar? Entonces, tenemos que sembrar todo esto de lo que estamos sacando. Sí, y a propósito de lo que tú comentabas de Noruega, Noruega es un país que vive, no vive del turismo, pero tiene el turismo ultra desarrollado en sus fiordos, ¿cierto? Que son, no sé, hermosos, pero no tienen nada que envidiarle a nuestros fiordos. Salvo una cosa, que los noruegos sí pueden ir a sus fiordos porque viven ahí. Sí. Nosotros no, acá no vive nadie. Y lo estamos entregando a ONGs, ¿no es cierto? Y algunas organizaciones internacionales, multimillonarias, a cambio de nada. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que, qué sé yo, la viuda de Tompkins pueda decir que con orgullo, ¿no es cierto?, que tiene una parcelita en Patagonia, o para que, qué sé yo, Greenpeace declare en su estado de resultados, ¿no es cierto?, que protegió tantos miles de hectáreas. ¿Y nosotros? ¿Cómo jugamos ahí? ¿Cómo vamos ahí? Lo que pasa es que a todas estas ONG y todos estos movimientos de ecologismo extremo no les interesa la vida del ser humano. ¿No? Ellos piensan que el ser humano es un animal en plaga y tiene que disminuir la población. Claro. No es como no es el ser humano en y con la naturaleza, sino que ven al ser humano fuera de la naturaleza. Sí, es una... Ese es el concepto como ideológico que hay detrás. Sí, es eso. Y es una hipocresía brutal, porque el ser humano es lo que es hoy día, ¿cierto? Que hoy día, ¿cierto? El ser humano está viviendo en mejores condiciones de lo que ha vivido nunca en la historia de la humanidad. Hoy, no ayer, ¿no es cierto? No lo que hoy. Y está, digámoslo así, condenado a vivir cada vez mejor. ¿A cambio de qué? Siempre y cuando no nos destruyamos. Bueno, a cambio de ocupar los recursos que tenemos. Eso tiene costos. Racionalmente. Absolutamente, por supuesto. ¿No es cierto? Y tiene costos de todo tipo. Pero gracias a eso es que hoy día, no sé, la esperanza de vida de la humanidad, ¿cuánto es? Sobre los 70 años. Hace un siglo, ¿cuánto era? 40. No, o sea, si nos vamos solamente en el caso chileno, que hoy en día estamos en los 80, esperanza de vida, claro. Las mujeres incluso más, sí. Solamente en los años 50
los chilenos estaban alrededor de los 60 años. Sí, y a principios del siglo XX en torno a los 35. Entonces, digamos, y es falso lo que te dicen todos estos grupos ambientalistas, verdes, de que estamos destruyendo el planeta. Es falso. El planeta ha sido capaz y tiene capacidad todavía de sobra para alimentar y alimentar muy bien a esta humanidad cada vez más grande. Y oye, y sobre todo que la industria, metiendo la industria del salmón, el salmón tiene una cosa que a mí me impresionó mucho, que es el factor de conversión. Sí, el factor sí, de conversión es de 1.2. Sí, claro. Es decir, por 1 kilo 200 gramos de alimento genera 1 kilo de proteína, contra la ganadería ovina y vacuna que tiene ¿No? 4 o 5 veces menos. Sí, 4,6, 4,7. Y es más eficiente que el pollo también. El pollo 2,6, el chancho no me acuerdo cuánto era el cerdo. Sí. Pero es un productor de proteína impresionante. ¿No? Y la cantidad de no solo de alimentos, el volumen, ¿no es cierto? La cantidad de agua que se destina también. Incluso cuando hablábamos de emisiones, los indicadores de emisiones del cultivo de salmón son un orden de magnitud por lo menos más bajo que la ganadería. Oye, Es brutal. lo otro que me molesta a mí, que hablamos tanto del CO2, pero si el CO2 tiene una solución súper, plantemos árboles. Bueno, ¿Por qué no le bajamos las contribuciones que por cada árbol plantado que tiene una persona en la casa? Y llenemos las avenidas de árboles, todos los caminos, las rutas de árboles. mira, la discusión del CO2 pues, está muy abierta, ¿no es cierto?, si efectivamente controla o no el clima, que hay una corriente de pensamiento seria que dice que es al revés, digamos, que es el clima el que controla el CO2, digamos. Pero da lo mismo, no necesitamos entrar en eso. Lo concreto es que el aumento de CO2 que ha habido en los últimos siglos, ¿no es cierto?, parte de eso efectivamente por efecto de la actividad humana. Pero lo que ha significado es que hoy día la Tierra es un 15% más verde de lo que era hace 50 años. Y eso significa mayor producción de alimentos. Entonces, claro, ¿qué tan malo es el CO2? Probablemente no es tan malo. De hecho, entre los gases de efecto invernadero, el CO2 es de los menos relevantes. El más importante lejos es el vapor de agua. Que hay mucho más, por lo demás. Entonces, hay que darle una vuelta de rosca, porque tampoco es binaria la cuestión esta. No es que tú tengas que ser ultraambientalista, ¿no es cierto?, o que te importe 3 carajos, ¿no es cierto?, te pongas a contaminar. No, hay todo un continuo ahí en que tú efectivamente puedes hacer un desarrollo real, ¿no es cierto?, en beneficio de las personas, en beneficio de la humanidad, ¿cierto?, con un cuidado muy bien hecho, ¿no es cierto?, del medio ambiente. Entonces, no caigamos en el binario que uno puede ser o verde o no, ¿no es cierto? Se puede convivir. Pero mira, Alejandro, a mí algo que me preocupa que, por ejemplo, en esta mesa nosotros estamos conversando temas que son importantes, que son, tal vez no estamos hablando de directamente, aunque sí lo tocamos, de la señora Juanita que va a comprar el pan. Estamos hablando como de los grandes motores de desarrollo y que permiten obviamente a la gente tener más trabajo de mejor calidad, mejores trabajos, y que eso le permite tener mejores ingresos y obviamente acceder a una mejor calidad de vida. Pero me da la sensación, y puedo estar totalmente equivocado, que acá en la región como que, no sé si estamos viendo una especie de desidia sobre estos grandes temas. Como que se habla mucho de la participación en cada proyecto, la participación ciudadana, pero lo que nosotros conversamos a veces y tratamos de sensibilizar no es un tema de conversación entre los magallánicos y que son los más importantes y que definen su futuro. O sea, yo te entiendo te entiendo perfectamente. Tú te dices, ¿qué pasa con la gente en Magallanes que nos involucra en los problemas? ¿Eso te refieres? Sí. Sí, es una pregunta que yo me he hecho harto y yo creo que tiene que ver con que uno, de repente la gente confía en las autoridades que tiene. 2, la gente está llena de sus problemas día a día y está preocupada de los problemas del día a día.
Entonces, como que nos deja, la gente se ha vuelto un poquito más individualista o tiene más problemas que antes o tiene más también distracciones que han hecho que no participe tanto, pero la molestia está. Sí, yo creo que hay culpas compartidas, digamos, pero y claro, mucha gente no se involucra en esto, pero ahí hay una responsabilidad de todos, y partiendo por las autoridades, pero también de la gente que tiene acceso a más información, ¿no es cierto?, que sean académicos, sean empresarios, de poner estos temas sobre la mesa. En lo personal, mi motivación por participar en este programa es eso, lo hemos conversado con Manolo, hablemos de las cosas que importan, digamos, no tratemos de no caer en la farándula y el día a día político, sino que en poner estos temas. Bueno, esto tiene que ver con lo que tocamos al principio, que es lo mismo que yo te decía. ¿Por qué la clase política está empeñada en el tema? No solo la clase política, sino también los poderes económicos están empeñados en este tema de la nueva Constitución. Porque están viendo su problema, no están viendo el problema de la gente. Claro. Y ese es el tema. Por eso te digo que acá hay que hacer una mea culpa y hay que hacer una reflexión muy grande de lo que ha pasado en Chile. Sí, a ver, el que tengamos un gobierno de extrema izquierda, cuando todos sabemos que el mundo libre es mucho mejor, entonces, ¿qué cometimos? ¿Qué errores cometimos? Porque no pueden ser tan hábiles la extrema izquierda para llegar al gobierno. Es porque nosotros cometimos errores. Lo que pasa es que la extrema izquierda, ¿no es cierto?, llegó con una promesa de cambio que prácticamente la enorme mayoría del país pedía. Sí, ¿cierto? Porque el octubre del 2019, ¿no es cierto?, con el estallido social o como le quieras llamar, tiene una parte que claramente es negativa, ¿no es cierto?, y que yo creo que merece el rechazo de todo el mundo, que fue toda la violencia, el anarquismo, ¿no es cierto?, que fue muy probablemente incitado por la extrema izquierda. Pero paralelo a eso, hubo una serie de estallidos sociales pacíficos donde la gente expresaba justamente esta molestia, ¿no es cierto?, hartazgo. Es lo que canalizó la extrema izquierda. Y eso la extrema izquierda claramente lo capitalizó. Hoy día el problema es que nos estamos dando cuenta todos que eso era mentira también. Fíjate. No eran distintos, eran quizás en algunos casos peores. Sí, pero a ver, entonces, ¿pero qué canalizó la extrema izquierda? La extrema izquierda canalizó el descontento de la gente con la clase política tradicional. Y la necesidad o la búsqueda de un cambio. Y búsqueda de un cambio, pero no querían un cambio radical. No, para nada. Querían que la libertad funcionara correctamente, claro. Sin abuso y sin Pero el discurso político de Boric, Jackson y compañía era, ¿no es cierto?, que venían los adalides de la nueva política. Entonces, porque nadie ofreció algo distinto. Claro. Mira, si este mismo problema pasó en Estados Unidos en el año 1900, y este problema tiene que ver con el crecimiento. Sí. Cuando tú creces, generas recursos, y cuando generas recursos nos volvemos sinvergüenza, tránsfuga y corruptos. Y también cambian las expectativas. Y empiezan a cambiar las expectativas. También la persona que subió de nivel educa a los hijos dándole de todo y genera otro problema. Sí. El hijo que tuvo todo porque el papá no tenía nada y le dio de todo, pero sin enseñarle cuánto cuesta tener todo. Claro. Entonces, hay una serie de problemas que te generan el crecimiento, y esto pasó en Estados Unidos en el año 1900. En 35 años fue Estados Unidos una potencia mundial, con emprendedores brillantes. Sí. Vanderbilt, Carnegie, Morgan, Rockefeller, etcétera, y muchos otros que son desconocidos, que levantaron en 35 años. Pero ¿qué pasó? Se volvieron más poderosos que el Estado y empezaron a aparecer los anarquistas. En el año 1900 empezaron a aparecer los anarquistas en Estados Unidos porque había abuso de los grandes monopolios. No te olvides que la Standard Oil, el presupuesto de la Standard Oil era más grande que el presupuesto de Estados Unidos. Sí. Entonces, ¿tú crees que alguien le iba a decir algo al gerente general de la Standard Oil? Él ponía las reglas. ¿Y esto qué pasó en Estados Unidos? Apareció una persona que fue Theodore Roosevelt, que era republicano, que era de derecha.
No, 1900. Pero las reformas fueron en los años 20. No, creo, no, partieron cuando él... Ya. Lo que pasa es que él fue gobernador de Nueva York y se dieron cuenta que él tenía una visión crítica y era como un outsider de derecha. Ya. Y entonces para sonarlo, cuando hubo elecciones en 1901, colocaron a McKinley de presidente y de vicepresidente para sonarlo, porque si tú querís perjudicar a un político en Estados Unidos, lo pones de vicepresidente. Y con toda la plata que puso Rockefeller Morgan, salió elegido McKinley, vicepresidente Theodore Roosevelt. Y Theodore Roosevelt se dio cuenta que como vicepresidente no podía hacer nada, porque es como no manda a nadie, no tiene ni un poder, nada. Pero ¿qué pasó? A los 6 meses apareció un anarquista y le pegó un tiro a McKinley. Y a los 8 días McKinley muere. ¿Y quién asume? Theodore Roosevelt. Y empieza, primer juicio que le hace a los ferrocarriles de Morgan. Y gana el juicio porque aplica una ley, que era la ley Marshall, que era de 1890 por ahí, que nadie la usaba, y ganó el juicio. Y de ahí después sale reelegido con la mayoría más grande que hay, y le hace el juicio después a la Standard Oil, que la termina dividiendo en 26 empresas. Y él lo que hizo fue descomprimir esta presión social de injusticia que había y se levantó. Pero acá no tuvimos el Theodore Roosevelt. No tuvimos... Que debió haber sido el primer gobierno de Piñera, pero Piñera, en vez de solucionar el problema, lo aumentó. Sí. Porque no entendió, porque están desconectados de la realidad de la gente. Y ese es uno de los desafíos que tenemos pendiente en el país, y es justamente de cómo en un sistema capitalista también hacemos los cambios necesarios, porque si no, la concentración en que de repente grandes, se dice los poderes fácticos, pero empresarios, que se terminan siendo tan relevantes, y que terminamos generando incluso mayor concentración de la riqueza. Eso sería para un tema tal vez de otro programa. Termina obviamente pegándole a los pies al mismo capitalismo. Yo no te digo que el problema es la concentración, si el problema es el abuso y la injusticia. Sí. Es que cuando concentras mucho poder económico, mucho poder político, pero es también cuando no funciona el Estado, porque el Estado, oye, ¿por qué te coludiste? En Estados Unidos te coludes y te vas 15 años preso, la multa es de $3.000 millones y la empresa te la rematan, y no es 15 años que vayas a firmar, son 15 años presos que te pasan el plato de abajo de la puerta. Son de repente cosas que hay que conversar y verlas justamente. Entonces cuando la gente mandan a un tipo que se coludió a un curso de ética, la gente se molesta. Sí, por supuesto. Porque cree que le están tomando el pelo. Oigan, para ir cerrando, porque se nos ha ido el tiempo volando y sabemos que con Alejandro aquí tenemos muchas cosas para conversar, y yo creo que vamos a tener que invitarlo nuevamente más adelante. Pronósticos para el día domingo de Argentina, aunque cuando la gente vea esto ya vamos a conocer los resultados, pero ¿cómo lo ven? Yo creo que va a ganar Milei. Yo creo que es un voto rechazo contra la clase política también. Sí. Pero lo que pasa es que la oferta no fue de la extrema izquierda, es de la derecha. Entonces es la alternativa que tienen, porque ya no da para más el sistema, que es lo que nos pasó a nosotros. Si es una cosa que tiene un grado de parecido. Si el tema es que logre, si gana Milei, logre aplicar lo que quiere. Yo creo que él, si bien tiene su manera de ser bien especial, pero lo que plantea no es muy loco. Es cuerdo, pero ¿cómo lo hace? El desafío es ese. Yo también creo que gana Milei, pero... y un tema, fíjate que apoyado por la gente de clase baja. Sí, claro. Por pero la eso gente no más pobre eso, y por los jóvenes. Eso Alejandro, no es extraño. En Chile pasa lo mismo. La gente que apoya las ideas más de derecha, digamos, más tradicionales, es la gente de más bajos recursos. La idea de la libertad. La idea de la libertad, porque es la gente que valora el trabajo, valora el esfuerzo. Y que ha podido constatar a lo largo también de su vida, o lo que vio de sus padres también, que a través del esfuerzo y del mérito logran mejorar, logran escalar también. Absolutamente. Sí. El desafío que va a tener Milei es si logra gobernar, digamos, si lo deja. Pero como sea, yo creo que es lo que hace falta en Argentina. Pero va a ser un shock. Va a ser un shock, y esa falta, y aun cuando no gane, ya está sembrada
esa dureza. Le tienen mucho miedo, la forma de repente obviamente de Javier Milei es un poco, como se dice, es rupturista, tío. Sí, de repente se pasa mucho, digamos, Sí, claro. y termina siendo un poco agresivo. Hay cosas que a mí no me gustan, pero sus ideas, lo que tú decías, sus ideas desde el punto de vista de la economía, a mí me parecen correctas. Sí, claro. Bueno, hay un artículo que salió hace tiempo atrás en el Mercurio, creo, o en la Tercera, que se decía Javier Milei, el loco cuerdo. Es un tema bien... Pero mira, básicamente es lo mismo, por lo que pasó acá en Chile. El tema es llamar a la reflexión de la clase política, y la clase política no hace esa reflexión, Claro. ese mea culpa. Es lo que Milei llama la casta, ¿no es La cierto? casta. Sí, Bueno, y que también tenemos una casta en Magallanes. sin duda. Pero no solo en Magallanes, estuviera allá en Santiago, la casta es enorme. Sí, sí. Dentro de algunos días más, 3 y 4 de noviembre, son las jornadas de rehabilitación de Magallanes, ¿no? El símbolo es un corazón. Entonces hay una artista, ¿no es cierto?, acá de Magallanes, que tiene un gran proyecto junto con las jornadas que han hecho corazones. Y cada corazón tiene la historia también de alguien que se rehabilitó. Y esto se puede comprar, que es una donación. Hay corazones de 60.000 pesos y otros corazones de 70.000 pesos. Son muy lindos en unos pedestales, aparte que es un adorno para la casa espectacular, pero usted compra algo bonito para la casa, pero más Es encima bastante está cooperando directamente al centro de rehabilitación. Qué bueno. Espectacular, muy linda iniciativa. Bueno, Alejandro, Salvador, llegamos hasta acá. Se nos pasó volando el programa, la verdad que estuvo súper entretenido, pasamos por varios temas, yo creo que la gente lo debe haber disfrutado y esperamos que esto deje alguna semillita también de reflexión, ¿ya?, sobre el futuro de nuestro país y de nuestra región. Y desde acá, desde el restaurante Yecus, le mandamos un abrazo cariñoso a todos. Un gran saludo a todos los magallánicos. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Nos vemos. Encrucijada Regional. Diálogo, debate colaborativo. Temas importantes estratégicos de la región. Miradas técnicas. Temas: energía, economía, salmonicultura y pesca. Desarrollo antártico, educación, pensiones, COVID, turismo, cambio climático, cultura e identidad regional, obras públicas, riesgos naturales, medio ambiente, vivienda. Conduce Manuel José Correa, economista. Y Salvador Arambur, geólogo.